Muy bien. Buenos días a todos. Eh, Gracias por estar una vez más aquí en el coloquio de física del Departamento de Física del CIMBESTAF. Hoy tenemos como invitado al doctor Daniel Sheinbaum. El doctor Sheinbaum tiene una licenciatura en matemáticas por la UNAM, una maestría en física por la Universidad de British Columbia y un doctorado en matemáticas también en la Universidad de British Columbia, en donde trabajó en la aplicación y conexión entre twisted K-variant, K-theory, mecánica cuántica y materia condensada con el doctor Alejandro Adem. Actualmente es investigador postdoctoral en el proyecto Materia Cuántica Topológica y Magnetoeléctricos de la física de materia condensada, la física de altas energías. Por supuesto, sus líneas de investigación van a encontrar aplicaciones de la topología algebraica, el estudio de los sistemas en materia condensada, sistemas no lineales y la mecánica cuántica. Muchas gracias, Daniel, por estar acá, por haber aceptado la invitación y por supuesto abiertamente, pues ojalá seas beneficiado por estas nuevas plazas de investigadores por México y acá en el Departamento de Física. Te cedo la palabra, Daniel. Ok, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Bueno, les voy a hablar del rol de la topología algebraica en las fases de la materia. Antes de empezar, ¿ven mi mouse? Porque luego lo uso mucho para apuntar. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, empecemos. Y luego siempre hace esto. Ok. Perdón, aquí, bueno. Entonces, este es el plan de la plática. Entonces, primero voy a hacer unos comentarios así muy generales, después una introducción intuitiva, ¿no? Yo diría como sin casi nada de rigor, ¿no? A la topología algebraica. Y después, voy a hablar de materia condensada en sistemas con frontera y teoría K. Aquí esto, perdona, disculpa, no sé, esto debe ser una diapositiva vieja, no sé por qué esto está mal, o sea, no va a ser para expertos, va a ir un poco más lento. Y aquí va a haber, si hay tiempo, hablamos de un poco de la generalización y no tanto del rol en la matemática moderna, sino de el rol que hay de las generalizaciones, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer más allá de estas cosas de acá? ¿Vale? Ok. Entonces, por cierto que a los topólogos les recomiendo que cuando lleguen, si hay algún topólogo, ¿no? Les recomiendo que cuando lleguen a esta parte, se vayan por un café o algo, porque esto va a ser algo que ya conocen muy bien. Entonces, bueno, comentarios generales. Entonces, si uno se fija en fases de la materia, ¿no? Por ejemplo, en dos fases distintas, el hielo y el agua, pues uno se puede preguntar qué los hace diferentes si ambos están hechos de las mismas moléculas, ¿no? De H2O. Entonces, si uno se fija con un microscopio, pues uno puede ver que las moléculas en el hielo forman un arreglo cristalino, ¿no? Con simetría discreta, mientras que en el agua, si uno se fija con un microscopio, en promedio, esto no es exactamente cierto, pero en promedio, pues uno tiene una simetría continua, ¿no? Porque si las partículas están, o sea, si uno se fija en un punto y las partículas están rebotando al azar y uno se mueve tantito, están rebotando al azar en promedio de la misma manera, ¿sale? Mientras que si uno se fija en una transición de fase del agua al hielo o viceversa, pues uno ve estos patrones a distintas escalas, ¿no? Y encuentra que el sistema es muy sensible a cambios pequeños, ¿no? Perturbaciones chiquitas en un lugar tienen efectos a distancias arbitrariamente grandes. Y decimos, ¿no? Que la longitud de correlación, ¿no? De estos sistemas, o sea, la longitud entre el efecto de alterar algo en una parte y ver qué pasa a distancias muy largas, pues que esa longitud tiende a infinito en estos sistemas. Y veo que aquí hay algo en el chat, que no tiene que ver conmigo. Ok, muy bien. Entonces, sale. Entonces, decimos que el agua está en un estado de la materia diferente al del hielo porque las moléculas forman patrones con una simetría diferente, ¿no? Y esto se conoce como el paradigma de Landau, que dice así. Dice, dos fases son diferentes
porque tienen simetrías diferentes. O, dicho de otra manera, para pasar de una fase a otra, pues tienes que perder o ganar una simetría. ¿Ok? Y como ejemplo, pues en 3 dimensiones hay 230 estructuras cristalinas, ¿no? Con simetrías distintas, por lo que hay, pues al menos 230 fases distintas de la materia en 3 dimensiones. ¿Ok? Y bueno, todo esto cambió en 1980 con el descubrimiento del efecto Hall cuántico, que es para campos magnéticos muy altos, ¿no? A temperaturas muy bajas. Y pues uno tiene un sistema 2-dimensional con un campo magnético perpendicular y uno le pasa un campo eléctrico y se fija en la corriente y en particular pues la conductancia, que es la relación de proporcionalidad entre el campo eléctrico y la corriente. Y pues uno encuentra que la conductancia en la dirección paralela al campo eléctrico es 0, pero en la dirección perpendicular pues está cuantizada, ¿no? Esta nu es un número entero que es un múltiplo de estas constantes fundamentales, y aquí estoy graficando la resistencia en vez de la conductancia, pero se define uno como el inverso del otro, ¿no? Y aquí está para los distintos niveles para los distintos valores de nu, ¿no? Y esto está cuantizado en una parte en 10 a la menos 9 y creo que se usa para el estándar de resistencia. Ok, entonces, bueno, se tienen estos niveles y si uno, o sea, uno puede ver en la gráfica, pues que si uno quiere, o sea, aquí está como constante, ¿no? Este valor de la resistencia en la dirección perpendicular. Y cuando uno pasa a otro nivel, ¿no? A otro valor de esta nu, pues hay como hay una transición, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo tengo con la dirección paralela, pero cuando uno se acerca a este valor crítico, a un punto crítico en donde hay estos saltos, pues el sistema se puede ver que la longitud de correlación, ¿no? Tiene infinito, o sea que hay una transición de fase. ¿Ok? Nada más que no hay ningún rompimiento de simetría. Si yo me fijo en el sistema para este valor de nu o para este valor, pues no hay simetrías distintas. ¿Ok? Entonces, esto rompe con el paradigma de Landau y pues la explicación de esto llevó a un premio Nobel de Física, en particular a David Taules, ¿no? Y él dijo, bueno, él y sus colaboradores dijeron que la diferencia estaba en topología, ¿ok? Que esta nu era topológica. Y bueno, uno se puede preguntar, bueno, ¿topología de qué? ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? Ok. Daniel, perdón. Me pareció Sí. curioso esto que dijiste que hay 230, algo así, simetrías, ¿no? De cristales y la identificación Ajá. de fases de la materia. ¿Es común hacer esa definición? Que cada... Sí, sí, o sea, o sea, la simetría, ¿no? El spontaneous symmetry breaking y tener simetrías para pasar de una fase a otra, tienes distintas simetrías. Y entonces, pues, los sólidos, o sea, los sólidos, ¿no? La materia condensada, si tú ves las simetrías de los cristales, pues están en fases distintas porque tienen, para pasar de un cristal a otro no, con una simetría distinta, pues tienes que hacerlo a través de una transición de fase, ¿no? No puedes pasar de uno a otro sin romper esa simetría. Ok, ok. Va más allá de ser un sólido, entonces, como nos enseñan en... Ajá, Ok. sí. Gracias. Si alguien tiene alguna duda, por favor, Sí, adelante. ¿no? ¿Hay alguna otra Pero pregunta? tengo una pregunta. Ajá. Perdón por no encender la cámara, pero es que no funciona mi cámara en el computador. Pero la pregunta es, con el paradigma de Landau y esta frase de no hay rompimiento de simetría. Es Ajá. decir, con el paradigma de Landau es perder o ganar. Pero, o sea, esas dos palabras, ¿qué diferencia tienen? Porque, o sea, uno podría pensar, perder simetría y ganar simetría es como pasar de un estado a otro, ¿no? La materia pasa de una fase a otra. Ajá. Y rompimiento es algo similar. Es decir, ¿cómo es que el paradigma cambia? ¿Cómo la visión de Landau con esta nueva visión cambia? Ok, bueno, a ver, un segundo. O sea,
el paradigma de Landau, por ejemplo, aquí el grupo de simetrías es más grande que el de acá, ¿no? Las simetrías aquí están contenidas en las simetrías de esta, porque esta es traslación continua, esta es traslación discreta, por ejemplo. Sí. ¿Okay? Entonces, pues normalmente uno piensa en sistemas en donde se enfrían, ¿no? Creo que eso es una cosa de lo que se hace normalmente. Entonces uno dice rompimiento espontáneo de simetría porque normalmente se están enfriando los sistemas o normalmente creo que es así, no conozco un caso que sea al revés, pero tal vez hay, en donde se perdió simetría al hacer esto, pero uno podría pensar al revés, me pongo a calentar al hielo y gano simetría, ¿no? Entonces, uno puede perder o ganar una simetría, o sea, uno pierde simetría si va del agua al hielo o gana simetría si va del hielo al agua. Pero eso no es lo mismo que la palabra espontáneo, ¿no? O sea, perder y ganar no tiene nada que ver perder y ganar con la palabra espontáneo. O sea, Sí, cuando, o sea, por lo que ejemplo, pasa es que pasa súbitamente, ¿no? Las transiciones de fase no son un proceso, digo, hay de distintos órdenes, ¿no? De primer y segundo orden, sí, pero sí. no entiendo muy bien, digo, si quieres, no estoy entrando a profundidad en lo que es el rompimiento espontáneo de simetría y describir todo, nada más estoy diciendo que si está algo en una fase, tiene una simetría y para estar en una fase distinta, tiene otra. Y no hay, Ok. ¿no? No hay... Daniel, ajá. y yo creo que la confusión está no tanto en el paradigma de Landau, sino es que las fases de la materia que conocemos, líquido, sólido, gaseoso y plasma, es lo que tal vez cree la confusión. Dentro del estado sólido, tú tienes los grupos puntuales de simetría que cuando tú le añades la traslación, entras a los grupos espaciales de simetría, que son los 230 grupos que tú mencionas. Sí. Y dentro de estado sólido tú puedes tener transición de fase, por ejemplo, una estructura que puede ser de simetría tetragonal y que producto de bajar la temperatura pase a una fase ortorrómbica con una distorsión de la red cristalina. No deja de ser un sólido, pero Ajá. hay un cambio de simetría. Sí. Y esa es la idea que Landau propuso. Es decir, sí. no, puedes estar incluso dentro de una misma fase de la materia y dentro de la misma fase de la materia puedes tener disminución o aumento de simetría al cambiar la temperatura. Digo, o sea, yo lo que dijiste estoy completamente de acuerdo. Lo único que cambiaría es más bien esta noción que nos enseñan en la primaria, ¿no? De que las fases de la materia son estas, ¿no? Y pues cuando uno entra a profundidad, bueno, ¿qué quiere decir fase? Pues en realidad esas nociones que nos enseñan están mal, ¿no? O sea, no son muy buenas, son buenas para el uso cotidiano, pero no son muy buenas para cuando uno quiere decirlo a nivel más riguroso, ¿no? Y entonces dentro de, o sea, la descripción fue excelente, yo no lo pude haber dicho mejor, pero solo agregaría esto, de que la noción de que sólido y líquido, por ejemplo, o gaseoso, ¿no? El agua y el líquido y el gas se consideran en general en una misma fase en estos términos, por ejemplo, porque tienen las mismas simetrías. Las moléculas de aquí se están moviendo más lento que en un gas, pero es la misma simetría, entonces esencialmente es la misma fase. ¿Ok? Incluso añadiría la clasificación de transiciones de fase que se debe a Ehrenfest de primer grado y segundo grado. Existen las transiciones de fase que fueron introducidas por Lifshitz, colaborador de Landau, que le llaman transiciones de fases topológicas, donde incluso no hay una transición de fase en el sentido común, basta que cambie la geometría de la superficie de Fermi para que las propiedades cambien y no vas a ver ninguno de los saltos en las propiedades termodinámicas. Ok, eso no conozco muy bien, pero me gustaría mucho platicarlo. Pues. Déjenme seguir, bueno, creo que alguien tenía su mano levantada, pero Tenemos, no sé. bueno, creo que es relacionado a lo mismo. Pepe Méndez, ¿quieres decirlo o quieres que lo leo? Sí, bueno, estaba escribiendo otro comentario. Desde un punto de vista termodinámico, estoy de acuerdo. Si
tú utilizas una categorización de las fases en términos de las simetrías, gas y líquido serían la misma. Desde un punto termodinámico no son la misma. Bueno, o sea, si uno ve el diagrama, ¿no? Existe una forma de pasar de un líquido, por ejemplo, del agua, ¿no? Uno puede, si no me equivoco, no me sé de memoria el diagrama, pero si no me equivoco hay una trayectoria en la que uno puede pasar del líquido a gas en el agua, por ejemplo, sin pasar por una transición de fase, ¿no? Hay una forma en estos de temperatura versus presión, creo. Entonces yo en ese sentido diría que sí, ¿no? O sea, hay una forma de pasar del agua al gas sin pasar por una transición de fase. Arriba del punto crítico. O sea, bueno. Pero entonces ya no tienes dos fases, ¿no? Bueno, ok, podemos discutirlo si quieren más a profundidad, pero creo que no sé si valga mucho la pena ahorita, como ustedes quieran. Sí, bueno, yo nada más quisiera comentar, lo que es esa clasificación que das tiene sentido cuando se trata de fases estructurales, ¿sí? Pero hay fases que no son estructurales, ¿no? Que están caracterizadas por alguna divergencia de alguna derivada de la entropía. Solo quería hacer ese comentario. Ok, bueno, está bien. Bien, gracias. De eso no sé mucho, así que no puedo comentar. Ok. Bueno. Muchas gracias. Entonces sigo. Vale. Ok, entonces, bueno, en módulo la discusión que tuvimos ahorita, entonces digamos que en general se dice, digamos, lo voy a llamar como el dogma estándar, si quieren tal vez ahí se tiene que aclarar. Entonces, bueno, que no había un rompimiento espontáneo en la simetría para pasar de este nivel a este nivel, ¿no? Tenían las mismas simetrías, pero cuando eventualmente sí había una divergencia, un punto crítico, y entonces se dijo que la diferencia estaba en la topología, ¿no? Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿topología de qué? Y aquí déjenme saltarme esto para que nos dé tiempo, era solo para decirles que el área es muy grande, ¿no? Este es uno de los investigadores más importantes en el área y pues tiene sus artículos más citados que tienen topología en todos lados, tienen pues casi decenas de miles de citas cada uno, ¿no? Y desde si no me equivoco, desde el 2016 tiene 35,000 nuevas citas. En fin, entonces es un área muy activa y lo digo porque aquí en México se trata muchas veces como esta cosa muy esotérica en la que casi nadie trabaja, ¿no? Cuando en realidad yo creo que es la segunda más grande en materia condensada en el mundo, o de las más grandes sin duda. ¿Ok? Bueno, entonces con eso, si no hay alguna otra pregunta, pasaría a la parte 2, pero... ¿No? Ok. Entonces, bueno, va a ser una introducción muy intuitiva a la topología algebraica y hago esta advertencia de que seré poco riguroso y muy incompleto, lo cual quiere decir que si se fijan con cuidado en los detalles, o sea, en la descripción que estoy dando, pues como que algunas cosas no van a parecer tener sentido, pero les aseguro que todo esto está bien definido. ¿Vale? Entonces, y la recomendación de nuevo, si hay topólogos o topólogas, no sé si se diría así, vayan por un café o algo y regresen como en 20 minutos más o menos. Entonces, a ver, ¿qué es la topología? ¿No? Entonces, la definición que a mí más me gusta es que es el estudio de las propiedades de los objetos geométricos que son invariantes, es decir, que no cambian bajo deformaciones, ¿no? Entonces, si ustedes agarran un conito que usaban para tomar agua o un conito que usaron para educación física y toman dos de esos y los pegan por la base, pues les va a quedar esta figura de acá, ¿no? Y si ahora se imaginan que esos conitos estaban hechos de plastilina, pues se pueden imaginar ir achatando estas puntas y ¿no? Suavemente hasta deformarlo a esta esfera de acá, ¿no? Y viceversa, si mi esfera estuviera hecha de plastilina, pues yo me puedo imaginar sacándole picos a esta cosa. Entonces, para la topología, estos dos objetos son equivalentes, ¿no? Es el mismo objeto, ¿ok?
Y bueno, la esfera no es equivalente a la superficie de una dona o toro, como se llama en matemáticas, ¿no? Y la forma de verlo es que tiene como hoyo, que en realidad debe pensarse como una agarradera, ¿no? Algo de lo que puedo agarrarme, mientras que la esfera, pues no tengo algo de donde darle como una vuelta de esta manera. ¿Ok? Y no son equivalentes, pero el toro sí es equivalente a este objeto de acá, ¿ok? Que lo podemos pensar, o sea, este es un cuadrado y con los lados identificados, ¿vale? Y entonces es fácil ver que si pues a este lado lo pegan con este, les queda un cilindro, ¿ok? Y pues si, bueno, y estos lados se convirtieron en círculos, y pues si pegan el círculo que quedó aquí con el de acá, pues ya le queda esta superficie, pero no hay que pensarlo así, sino más bien hay que pensarlo como si uno fuera Pac-Man, ¿ok? Entonces uno es Pac-Man, está en este mundo, camina un poco, y si cruza por el lado derecho, pues se aparece de repente del lado izquierdo, o si cruza por arriba, la pared de arriba, aparece abajo, ¿ok? Entonces este es un punto de vista intrínseco, ¿no? Los objetos se piensan no como metidos en algún espacio, sino por sí solos, ¿ok? Entonces, hay tres grandes, bueno, ¿qué tipo de topología? Entonces, hay tres grandes ramas de la topología. Una es la topología de continuos, que se hace mucho en el Departamento de Matemáticas de la UNAM, por ejemplo, pero aquí no, bueno, en física, hasta donde yo sé, no ha jugado un papel importante, pero uno nunca sabe. Luego también está la topología diferencial, ¿no? Donde los teoremas de singularidad de Penrose, que le ganaron el premio Nobel en 2020, se prueban utilizando esta topología, pero no es la que se usa cuando uno habla de fases topológicas. Y la que se usa es la de la topología algebraica. Ok, entonces, pues, ¿qué queremos decir con algebraico? Entonces, como sé que hay estudiantes aquí, pues voy a dar así muy brevemente lo que es un grupo, ¿no? Es darles rápido una estructura algebraica, la más sencilla y la única que se utiliza realmente hasta ahora en materia condensada, o bueno, generalmente. Y bueno, entonces un grupo es un conjunto que tiene una operación, ¿no? Binaria, tal que uno, pues es asociativa, da lo mismo hacer en este orden las operaciones que en este, y tiene un neutro, o sea, hay un elemento que cuando yo hago la operación deja fijo a cualquier otro elemento G, y para todo G existe un inverso, una G' tal que el producto, sin importar el lado, pues me dé el neutro, ¿ok? Si eso les parece muy abstracto, pues vamos a ver dos ejemplos que van a salir mucho, ¿no? Que son los enteros, ¿con qué operación? Con la suma, ¿no? Donde pues el 0 es el neutro, y para toda n, pues existe el menos n, tal que si lo sumo, pues me da 0, ¿ok? Pero la operación es solo la suma. Y hay otro que es el Z2, que lo pueden pensar como el grupo de dos elementos, ¿ok? Que pueden construirlo de la siguiente manera, ¿no? Un elemento lo voy a llamar par y el otro elemento lo voy a llamar impar. ¿Y porque bueno, si yo tengo un número par y lo sumo un número par, pues me da otro número par, ¿ok? Si yo tengo un número par y le sumo un número impar, pues me deja un número impar. Y si yo tengo un número impar y le sumo otro número impar, pues los unos que sobraban se juntan y me da un número par, ¿ok? Entonces con esas reglitas, pues yo puedo hacer estas reglas como, pues si tengo si agarro el elemento par y le sumo el número par, pues me tiene que dar el mismo, y hago estas reglitas, y me queda un grupo. Les dejo a ustedes pensar, pues cuál es el neutro aquí, ¿ok? Vale. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora sí de topología algebraica. Entonces, desde mi punto de vista, ¿no? La topología algebraica tiene una perspectiva bastante ingenieril sobre lo que es un espacio, es decir, que agarra un espacio y le hace construcciones encima, ¿no? Y pues dependiendo del resultado de hacerle estas cosas encima al espacio, pues dependiendo del resultado, lo clasifica, ¿no? Lo estudia. Entonces,
Y esto es algo que tiene como, digamos, a grandes rasgos, algo muy común con materia condensada, ¿no? Donde también se estudia sistemas y uno dice qué les pasa cuando uno les hace cosas a esos sistemas, ¿no? Entonces aquí vamos a comparar a dos espacios, al disco y al anillo, y lo vamos a hacer utilizando lazos sobre esto, ¿ok? Entonces, si yo agarro un lazo en el disco, pues si está hecho de plastilina este lazo, pues yo puedo imaginar contraerlo poco a poco, ¿no? Hasta y irlo contrayendo y contraerlo a un punto. Entonces, cualquier lazo que yo dé se puede contraer un punto. Mientras que en el anillo, si mi lazo le da una vuelta a este círculo que está en la frontera, pues acuérdense que yo no me puedo salir del anillo, ¿vale? Entonces yo lo puedo deformar y puedo hacerle lo que quieran, incluso puedo convertirlo en un cuadrado, pero no puedo contraer ese lazo a un punto, ¿ok? Entonces, mientras que todo lazo se puede contraer un punto en el disco, pues en el anillo hay lazos que no se pueden contraer, ¿ok? Hasta aquí hay alguna pregunta, ¿no? A ver, creo que hay algo en el chat, pero... Creo que vamos bien. Ok, gracias. No, Bueno, entonces, pero a ver, pues habíamos dicho que algebraico, ¿no? Y hablamos de estructuras y de grupos. Entonces, pues aquí la operación de grupo va a ser la concatenación de lazos, ¿no? Entonces va a ser como igual como la suma. Entonces, si yo tengo un lazo que da una vuelta y otro lazo que da una sola vuelta, pues va a ser lo mismo que un lazo que da dos vueltas, ¿ok? Con este punto como base. Y uno se puede preguntar los inversos, y entonces aquí, por cuestiones de tiempo, no voy a entrar en esto muy bien, pero si uno lo hace con cuidado, se tiene inversos tomando en cuenta la orientación de los lazos. Ok, entonces un lazo con una orientación lo puedes, o sea, que da una sola vuelta, pero por ejemplo, contra las manecillas del reloj, tiene valor, podemos pensarlo como un +1, y un lazo que va en la dirección contraria lo puedo pensar como un -1. Ok. Y entonces, para un espacio topológico general que estoy denotando aquí como X, ¿no? Si quieren, piensen como la esfera, el toro o el anillo o el disco. El grupo generado por sus lazos se denota así, ¿no? Como este pi1 de X y se conoce como el grupo fundamental. Creo que aquí puse el nombre, sí. Entonces, como ejemplo, pues cuando uno hace el cálculo, pues el grupo fundamental del anillo es igual a los enteros, ¿ok? Mientras que el grupo fundamental del disco, pues como vimos que todos los lazos se podían contraer a un punto, pues es el grupo trivial, ¿no? Mientras que aquí, o sea, vimos que lo que realmente importaba era pues cuántas vueltas daba, ¿no? Y la orientación. Entonces, si yo tengo un lazo que da pues, solo una vuelta, no importa cómo lo deforme, pues yo tomo en cuenta todos los que dan solo una vuelta como un solo elemento y dada su orientación, pues a eso le puedo asociar, por ejemplo, si da una sola vuelta, le puedo asociar el número 1. Si da dos vueltas, ¿no? Todos los lazos que dan dos vueltas le puedo asociar el número 2. Y así, y si tomo en cuenta la orientación, pues el -1 o el -2 y así. Y en general esto hace la topología algebraica, ¿no? Hace estas construcciones que asignan grupos a estos espacios y los clasifica según el grupo que me sale. ¿Ok? Entonces... Hay una preguntita en el ¿sí? chat de Guillermo Sierra. ¿La quieres hacer, Guillermo? Sí, claro. Bueno, por allí me sonó un poco la idea de los lazos. El ejemplo de los lazos sobre los espacios, si los podemos reducir a un solo punto, ¿tiene algo que ver con el concepto de que sea compacto? No, no en particular, ¿no? O sea, yo puedo, digo, muchas de estas nociones sí funcionan mejor para espacios compactos, ¿no? O sea, la topología algebraica en general, pero yo puedo pensar cosas como, como los lazos en RN, ¿no? Bueno, o sea, sí, RN no es compacto. Entonces, puedo pensarlo como, sí, no. Ok, ¿Ok? gracias. Bueno, ok, no, sí, no, porque toda cubierta abierta tiene que tener una subcubierta finita, entonces no es. Ok, muy bien.
Ya nada más viendo que no haya dicho una tontería. Déjenme regresar a esto, no sé cómo me salté, una disculpa. Entonces, el concepto de homotopía. Entonces, si yo tengo una función continua, ¿no? F0, le estoy llamando aquí, que va de un espacio topológico X, y de nuevo piensen a X como el toro, la esfera o lo que ustedes quieran, a otro Y, ¿no? Y tengo dos funciones, es decir, una F0 y una F1, pues una homotopía entre estos mapas, entre estas funciones, se define como una nueva función que ahora va de X cruz el 0, 1 a Y, ¿no? Le agrego un parámetro, tal que sea continua esta función también, y en los extremos se restrinja a mis funciones originales, ¿ok? Entonces, aquí un ejemplo es trayectorias, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongan que tengo una trayectoria aquí que va de este punto a este punto para un valor del parámetro 0 y luego pues voy variando el parámetro, ¿no? Y va variando mi trayectoria continuamente, ¿ok? Hasta pasar, bueno, aquí era el valor a un cuarto, aquí era el valor a un medio y este es, por ejemplo, el valor para t igual a 1, ¿no? Entonces, pues ahí hubo una homotopía entre esta trayectoria y esta de acá, ¿vale? ¿Y por qué esto es útil? Bueno, porque en realidad un lazo, ¿no? En un espacio X, aquí debería ser con mayúscula, pues es lo mismo que una función continua que va del círculo a mi espacio topológico X, ¿no? Y este grupo, el grupo fundamental, se puede pensar como todas las funciones continuas que van del círculo a mi espacio X, pues módulo esta relación de homotopía, ¿no? O sea, si yo podía deformar un lazo en el otro, pues entonces lo tomaba como si fueran el mismo objeto, la misma cosa, ¿ok? Y esto se denota como clases de, o sea, bueno, estas cosas se llaman clases de homotopía del círculo a X y se denota con estos brackets, ¿ok? Y bueno, ¿por qué esto importa? Porque todos los grupos, casi todos los grupos que salen en topología algebraica, se pueden obtener usando homotopías, ¿ok? Entonces, usando clases de homotopías. Y, por ejemplo, teoría K, que veremos más adelante, pero también cohomología y otras herramientas de la topología algebraica. ¿Va? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Veo que hay algo en el chat. Ok, muy bien. Bueno, entonces si no hay, pues les voy a hablar ahora de haces vectoriales y teoría K. Entonces, en un espacio topológico X, ok, cualquiera, aquí lo estoy haciendo esta como figura rara que ven acá, ¿no? Uno puede hacer una construcción en donde a cada punto X en X, ¿no? Un punto aquí, se le asigna, ¿no? Un espacio vectorial de dimensión finita y fija, que ya podemos llamar Bx, ¿ok? Y la idea es que entonces se le asigna a cada punto, ¿no? Entonces por cada punto de mi espacio tengo un espacio vectorial y la idea es que estos espacios vectoriales varíen continuamente con X, ¿no? Entonces a esto se le llama un haz vectorial sobre X y si esto no les dice nada, ¿no? Si les parece muy abstracto, ahorita les doy dos ejemplos. Sí. Entonces, bueno, este es el ejemplo trivial, que es como un cilindro infinito, ¿no? En la dirección vertical. Y entonces aquí mi espacio X grande, pues sería el círculo, ¿ok? Y esta cosa, pues a cada punto le está asignando una línea, y esa línea es un espacio vectorial real de dimensión 1, ¿sale? Entonces, pues, este es un haz vectorial, sobre el círculo, ¿ok? Donde a cada punto le asigno pues, un espacio vectorial, una línea, un espacio vectorial de dimensión 1 real. Pero no es uno muy interesante porque pues es como un producto, ¿no? O sea, esto no parece muy interesante. Y ahorita vamos a ver un ejemplo que sí es interesante, que es el haz de Mobius, ¿no? Entonces, imagínense que tienen una banda de Mobius, ¿no? Que si algunos lo han visto, es una superficie no orientable, pero si no, bueno, aquí pueden verla, ¿no? Que tiene un como torcimiento. Y ahora agarren esa banda de Mobius y ensánchenla en la dirección vertical, ¿ok?
arbitrariamente, ¿sí? Ensánchenla infinitamente. Y pues, ¿qué pasa? Pues les queda igual un as, ¿no? Entonces ahora a cada punto, pues como intervalo se convirtió en una recta. Entonces tengo igual como un espacio vectorial sobre ¿no? Si lo quiero ver como el círculo que le da vuelta aquí, pues puedo pensar que tengo un espacio, una línea, un espacio vectorial real en cada punto. ¿Vale? Y este as, pues claramente pueden ver que tiene como un torcimiento. No estoy definiendo aquí cuidadosamente qué me refiero con torcimiento, pero les estoy dando la idea intuitiva, ¿no? De que se puede como visualizar este torcimiento. ¿Aquí hay alguna pregunta? ¿No? ¿Cómo vamos de tiempo? Voy a acelerar un poco. Entonces, bueno, este era nada más un ejemplo de que también se pueden tener haces vectoriales complejos, ¿no? Entonces, sobre la esfera, por ejemplo, puedo pensar en el haz tangente, y esto se usa mucho en geometría diferencial, ¿no? Y pues considero la unión de todos los espacios tangentes a mi esfera, y eso pues va a ser un haz vectorial sobre la esfera, identificando el plano tangente. Se puede identificar con los complejos, en este caso. Pues también se puede pensar como un haz complejo, pero ahora de dimensión 1, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, bueno, esto resulta que o sea, los espacios vectoriales se pueden sumar, ¿no? A R2 lo puedes componer como en factores. Y por ende, pues puedo sumar haces vectoriales también, los puedo sumar punto a punto. ¿Ok? Entonces hay una operación, yo puedo agarrar dos haces vectoriales y hago una construcción que me da un nuevo haz vectorial usando estas sumas de espacios vectoriales. Y todo lo que quería decirles es que la operación tiene un resultado topológico no trivial, porque uno puede sumar, por ejemplo, dos de estos haces de Mobius, ¿sí? Y les tiene que quedar un haz de dimensión más grande, pero ahora este haz resultante es un producto, ¿ok? No está torcido. Entonces, pues esta operación puede tener efectos topológicos no triviales, ¿va? Y entonces, bueno, pues análogo a como hicimos con el grupo fundamental, que dijimos, tomen todos los lazos, ¿sí? Y vamos a hacer un grupo de todos los lazos que puedo tener en mi espacio. Pues igual puedo definir a un grupo, K0, como tomar todos los haces vectoriales complejos, tienen que ser aquí complejos, sobre mi espacio X, y pues con la operación de grupo, ¿cuál va a ser? Pues va a ser la suma, esta suma que definimos antes. Módulo, una cosa que me voy a saltar, porque no hay tiempo. Entonces, nada más aquí rápido para darles ejemplos de qué pueden salir, ¿no? Entonces, por ejemplo, K0 de una esfera, pues da dos copias de los enteros, y es lo mismo que el toro, ¿no? Entonces, para K0, pues no hay mucha distinción para este grupo, no hay mucha distinción entre el toro y la esfera, por ejemplo. Y igual manera, el círculo, pues me sale solo una copia de los enteros, mientras que para un punto también me da una copia de los enteros, lo cual quiere decir que desde el punto de vista de teoría K, ¿no? Al menos de este grupo K0, pues esta cosa, el círculo no es muy interesante porque me da lo mismo que un punto. ¿Va? Ok, y bueno, solo era para decirles que teoría K pues se ha usado mucho en materia condensada. Los primeros trabajos fueron de Jorava en el 2005, y el trabajo más citado por mucho es el de Kitaev, de 2009, ¿no? Que tiene cerca de, o creo que ya cruzó las 2000 citas o por ahí. Ok, entonces, y bueno, aquí quería hablarles brevemente del trabajo de Atiyah, ¿no? Entonces Atiyah, pues, fue uno de los que unificó esta teoría acá con el análisis funcional, que son las matemáticas de la mecánica cuántica, y es un poco como vamos a conectar, ¿ok? Y entonces, Sir Michael Atiyah quiero decirles brevemente que fue medallista Fields, también fue premio Abel, ¿no? Sin duda uno de los matemáticos más importantes de la segunda mitad del siglo. Y entonces, bueno, pues intuitivamente, ¿qué propuso él, no? Pues cómo obtener teoría acá usando pues, a cosas como operadores, ¿no? Entonces, pues supongan que tengo algo que a cada punto X
en mi espacio topológico X grandota, le asocia un operador, ¿no? Pues hay algún espacio vectorial como canónico que se le puede y de dimensión finita que se le puede asociar a esto. Entonces, pues si lo piensan un poco, pues está en el kernel y la imagen, ¿no? Ahora, por ejemplo, la identidad, pues la imagen sería infinita, ¿no? Entonces, pues como que quisiéramos incluir también a la identidad, entonces el kernel suena como mejor opción. El kernel, hay operadores que tienen kernel infinito, pero hay otros muy importantes que no, ¿no? Entonces el kernel va a ser lo que se va a usar, pero uno se puede preguntar, ok, si el kernel, si yo voy a usar el kernel, pues el kernel varía continuamente, ¿no? El kernel de un operador varía continuamente si yo me muevo en mi espacio, y la respuesta en general es que no, ¿no? Y aquí tiene un ejemplo con matrices, ni siquiera necesitan operadores. Para t igual a 0 esto pues, no tiene kernel, y para t igual a 1 el kernel tiene esta dimensión. Entonces, intuitivamente Atilla encontró, mostró Atilla y Jainisch, dijeron, bueno, hay unos operadores que se llaman los operadores de Fredholm, que no voy a definir ahorita, que son intuitivamente los que tienen el kernel estable, ¿no? Para los que sepan un poco más, son los que tienen el índice estable, ¿ok? Y Atilla y Jainisch dijeron, pues si se acuerdan de estas homotopías, dijeron, pues K0 de mi, o sea, este grupo de haces vectoriales sobre mi espacio topológico X es lo mismo que funciones continuas de mi espacio topológico X a estos operadores de Fredholm. ¿Va? Ok, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Creo que en el chat hay algo. Ok. Por ahora nada. Sí, muy bien. Entonces, bueno. Entonces, ok. Entonces, materia condensada, igual si uno agarra sal, ¿no? Y se fija con un microscopio, uno pues ve que tiene una estructura cristalina, y esto se modela, ¿no? En casi todos los libros de introducción a la materia condensada, se modela diciendo, bueno, pues tengo una escala, o sea, estos materiales son muy grandes comparado con las escalas atómicas, entonces imaginemos que tenemos un sistema infinito, ¿ok? Y este arreglo cristalino se repite periódicamente. Nosotros lo que vamos a hacer aquí, pues es introducir una frontera, ¿no? Entonces vamos a trabajar con un cristal semi-infinito. Entonces vamos a decir que hay una dirección perpendicular a la frontera, ¿no? Si yo agarré mi material y lo corté, entonces tengo una dirección perpendicular a ese corte y una dirección paralela, ¿no? Y entonces pues vamos a estudiar el problema de un electrón que se mueve en el potencial de estos iones. ¿Ok? Y pues este potencial pues tiene que ser periódico en la dirección paralela a la frontera, ¿no? Porque el arreglo cristalino pues no fue interrumpido en las direcciones paralelas. Y bueno, esta A pues denota mi red cristalina, ¿no? Un vector, o sea, las posiciones de mi red cristalina. Y pues se puede definir el operador de traslación de esta que todo lo que hace es que a una función, ¿no? Pues el argumento lo traslada por un elemento de la red cristalina, ¿vale? Ok. Entonces, pues podemos hacer un teorema, vamos a hacer, bueno, el teorema de Bloch. Entonces, uno puede definir las funciones de onda tales que cuando yo los traslado por este operador que definí, pues me sale esencialmente la misma función, pero multiplicado por una fase, ¿ok? Y esta fase, pues esta fase queremos que siempre sea, el argumento sea el producto punto de un vector K fijo, ¿no? Por una A para pues, cualquier A que yo escoja en mi red cristalina. ¿Ok? Entonces, pues uno se puede preguntar, bueno, ¿cuántas de estas Ks hay? ¿No? ¿Cuántos de estos vectores hay? Entonces, pues cualquier K en RD sirve, ¿ok? Pero hay unas repetidas, entonces uno puede ver que si dos, o sea, yo puedo agarrar dos vectores si difieren de tal forma que el producto punto de la diferencia con mi red cristalina, pues es un múltiplo de 2pi, pues esta cosa me da lo mismo, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que pues puedo identificar a esta K2 con esta K1, ¿ok? Y entonces cuando hacemos esta identificación,
pues me queda, o sea, me queda un círculo, ¿no? Por cada dimensión de mi vector. Entonces, pero como solo tenemos traslaciones en la dirección paralela a la frontera, pues solo es d menos 1 veces, ¿no? Entonces tengo el producto de d menos 1 círculos, que es un toro, ¿no? D menos 1 dimensional es el análogo a un toro en d menos 1 dimensiones. Y esto se conoce como la zona de Brillouin de superficie, ¿no? Y K, los puntos de este toro, ¿no? Se conocen como el momento cristalino de superficie, ¿vale? Ok. Bueno, entonces, ¿esto de qué sirve? ¿Esto de qué me sirve? Bueno, pues puedo descomponer, ¿no? A H de esta forma, puedo pensar a H como una suma, ¿no? Directa, como de componentes, por cada punto K en mi zona de Brillouin. Esto no es literalmente cierto. Si hay algún matemático, se tiene que usar algo que se llama la integral directa, pero lo pueden pensar así, como que son componentes. ¿Cuántos componentes tengo? Pues una por cada K. ¿Y por qué sirve esto? Pues porque mi hamiltoniano, ¿no? Como el potencial tenía que ser periódico en las direcciones paralelas, pues mi hamiltoniano conmuta con todos los operadores de traslación, lo cual quiere decir que se diagonaliza, ¿no? O sea, lo puedo pensar como una suma de bloques, ¿no? Intuitivamente. Aquí está mi hamiltoniano y tengo un bloque por cada K, pero esta como matrizota es de forma diagonal, ¿sí? Ahora, ¿esto por qué es, dónde se rompe esta como analogía? Pues estos hamiltonianos en realidad siguen siendo operadores de dimensión infinita, ¿ok? Y este operador HK se conoce como el hamiltoniano de Bloch de superficie. ¿Ah? Entonces, bueno, entonces aquí, déjenme, bueno, ok. No sé cómo andamos de tiempo, creo que ahorita debería haber terminado, pero no sé cuánto tiempo más me puedo tardar, entonces, ¿Sí me escuchas, Daniel? Quisiera preguntar cuánto tiempo más tengo de la charla, digamos, más o menos. ¿Me escuchan? Solamente Daniel no me escucha. Sí te escucho. Ah, perdón. Tenemos, creo que 10 minutos más, ¿está bien, Daniel? ¿Será que Ok, está bien 10 para ti? minutos más. Sale, creo que sí puedo acabar en este tiempo. Ok, entonces, bueno, y entonces, pues ok, y entonces, ¿qué se hace con estos hamiltonianos? Pues uno grafica el espectro, ¿no? De estos hamiltonianos, que estoy denotando aquí con esta sigma, ¿no? Y los grafica en función de la K, ¿no? Y entonces forman unas bandas que se ven aquí, ¿no? Esta banda, las bandas en color gris se conocen como bandas del interior, ¿no? Y las bandas en verde se conocen como bandas de superficie. Y decimos que el espectro de estos hamiltonianos, ¿no? Sigma, pues tiene que variar continuamente como función de K, por eso forman estas bandas, ¿ok? ¿Y por qué son bandas de superficie o bandas de interior, ¿no? ¿Por qué se conocen así? Bueno, resulta que las funciones de onda asociadas a esos valores del espectro, pues, por ejemplo, las asociadas a la parte gris, a la parte continua, pues decaen exponencialmente conforme uno se cruza la frontera, pero en el interior del cristal, pues hay una probabilidad no cero de encontrar al electrón arbitrariamente hacia adentro del cristal, ¿no? No importa cuánto yo me adentre en el cristal, la probabilidad es no cero. Mientras que las que corresponden a las bandas verdes, ¿no? Son soluciones de superficie, decaen igual cuando uno cruza la superficie, pero pues la mayor probabilidad está de encontrarlo en algún lugar cercano a la superficie y eventualmente si yo voy suficientemente adentro del cristal, la probabilidad va a ser cero de encontrar a mi electrón. ¿Ok? Y bueno, ahora usando eso, pues ok, eso fue para un solo electrón, ¿va? Entonces eso era el problema de un electrón, usé los hamiltonianos del espectro, y ahora agarramos y decimos, ok, pues suponte que los electrones no interactúan entre sí y utiliza el principio de exclusión de Pauli. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues los electrones van a llenar los niveles energéticos accesibles más bajos, ¿no? Hasta pues que se te acaban los electrones, ¿ok? Y entonces pueden pasar tres cosas, ¿ok? Tu material puede ser un aislante, que es este caso, que es que el último nivel energético ocupado
está separado del siguiente nivel energético por una brecha, ¿no? Por una brecha grande. O puedes tener un interior aislante, que es que el último estado ocupado pues está muy cercano del siguiente estado, ¿sí? Nada más que estos estados son de superficie, ¿no? Entonces, pues estos no van a conducir electricidad por el interior del material. Y finalmente uno puede tener un metal, ¿no? Que es cuando la energía de Fermi cae justo en una de estas bandas del interior. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí es donde viene una condición técnica, bueno, un resultado muy importante, que es, pues vamos a imponer una condición física ahora para nuestro sistema, ¿sale? Queremos este caso, o sea, que puede ser aislante o puede ser aislante en el interior, ¿no? Tal vez conducir electricidad en su frontera, pero queremos excluir los metales, ¿no? Entonces, esto es física. Y esto resulta que se puede traducir en una condición matemática, ¿no? Técnica, que es que estos bloquecitos de los que hablamos, mis hamiltonianos de Bloch, ¿sí? Pertenezcan a este espacio de operadores que, si hay algún matemático, se llaman los operadores de Fredholm autoadjuntos en la componente estrellita. No se preocupen si eso no les dice nada. El chiste es que una condición física se traduce en una condición matemática. Ok, y entonces, ¿qué fue lo que yo hice en mi doctorado, ¿no? En conjunto con Alejandro Adem, Omar Antolín y Gordon Semenoff. Este fue mi asesor de doctorado, este fue mi asesor de maestría en UBC. Y pues nosotros probamos que un sistema, ¿no? Que tiene interior aislante o es aislante, pues sus hamiltonianos se pueden ver como funciones que van de la zona de Brillouin de superficie a este espacio de operadores. ¿Ok? Y ahora aquí, por tiempo, voy a tener que meterles un gol, que es la evolución adiabática, ¿sí? Que no tengo tiempo de escribir, pero si uno, o sea, la noción de fase, ¿sí? Tiene que ver con variar, fases cuánticas, tiene que ver con variar un parámetro y ver qué le pasa al sistema, ¿no? Entonces, si uno dice, bueno, pues las fases cuánticas que tengo, pues pues voy a agarrar sistemas y si puedo conectar uno al otro variando un parámetro, pues si eso voy a decir que esos dos sistemas están en la misma fase. Ok, entonces, pues esto, ¿qué quiere decir? ¿Qué puedo yo decir? Pues las fases topológicas de los fermiones que no interactúan en un semicristal con interior aislante o aislantes, pues es lo mismo, ¿sí? Que clases de homotopía que vimos antes, de la zona de Brillouin de superficie a este espacio de operadores. Y aquí vamos a utilizar un resultado de Atiyah y Singer que probaron ellos en el 69, pues que esto es equivalente a este grupo de acá, ¿ok? Que es K a la menos 1 de TD a la menos 1. El menos 1, nosotros vimos K0, entonces ustedes me pueden reclamar, oye, pues ¿qué es este K a la menos 1? No tenemos tiempo de verlo, es algo que se parece, incluso se puede interpretar como K0 de otro espacio, pero déjenme saltarlo. Y déjenme también, desafortunadamente, saltarme este resumen por cuestiones de tiempo. Y aquí voy a poner un ejemplo. Entonces, si esto no les dijo nada, les pareció muy abstracto, déjenme ponerles un ejemplo del efecto Hall cuántico integral en D igual a 2, ¿sí? Entonces tengo aquí mi sistema, ¿no? Y pues, ¿qué es la predicción algebraica? Pues esto es K menos 1 del círculo, que me da los enteros, ¿no? Entonces la predicción es que debería de haber una fase por cada número entero, y aquí se conoce geométricamente esto, no, o sea, bueno, topológicamente, pero decimos como el carácter geométrico también un poco, no solo el algebraico. Y la invariante topológica es el número de cruces aquí con pendiente positiva menos el número de cruces con pendiente negativa. ¿Ok? Entonces aquí pues tengo un cruce positivo, dos cruces positivos y le tengo que restar el cruce con pendiente negativa. Entonces no importa, si yo varío un parámetro, pues mi energía de Fermi, por ejemplo, puede cambiar, ¿no? Estas bandas pueden cambiar, pero aquí puede, por ejemplo, esta banda puede bajar y subir, ¿ok? Y entonces tendría un cruce positivo y otro cruce, perdón, un cruce negativo y otro cruce positivo.
pero al final el número neto, ¿no? La diferencia, pues me va a dar 1, ¿ok? ¿Y qué me dice este flujo espectral? Bueno, resulta que si uno igual lo hace con cuidado, pues la conductancia, ¿ok? En el borde de este material, pues resulta ser proporcional a este flujo espectral, ¿ok? Entonces, esta invariante, pues aparece en la conductancia de estos materiales, ¿ok? Y aquí nada más, es los resultados completos, entonces uno puede variar, por ejemplo, las dimensiones y puede variar también las simetrías, puede agregarle simetría de reversibilidad en el tiempo o simetría de agujero partícula, ¿ok? Y estos son los distintos resultados que da. Ok, entonces, aquí rápido, nada más les menciono brevemente que ¿qué pasa cuando uno quiere pasar de este paradigma? ¿No? Esta es una gran aproximación, pero, y se llega muy lejos y todavía se hace investigación de punta usando esto, la gran mayoría de los trabajos es esto, pero hay situaciones en las que uno podría decirse, bueno, ¿qué pasa si quiero hacer que los electrones ahora interactúen? ¿Sale? Y entonces, ¿cuál es el problema de agregar interacciones? Y aquí una disculpa que esto no está completo. Aquí va a escribirles el hamiltoniano con la interacción de Coulomb entre los electrones, ¿no? Y uno podría decir cuál no, porque se sabe muchísimo menos, ¿no? Y hay propuestas distintas de qué hacer. ¿Va? Entonces, aquí quería agregar que, bueno, en la latiz, pues consideramos solo simetrías de traslación hasta ahora, pero también uno puede pensar en simetrías cristalinas de rotación y reflexión, ¿no? Aquí está, por ejemplo, los 17 grupos cristalográficos que hay en dimensión 2, ¿ok? Y todos ya estaban representados en la lámpara, ¿va? Por si nunca los habían visto. Y bueno, ¿qué hicimos Omar Antolín y yo? ¿No? Pues un trabajo que se publicó en JHEP. Consideramos, digamos así en comillas, porque hay que ponerle cosas para que esto sea preciso, pero consideramos fases topológicas cristalinas en sistemas con interacción en D dimensiones, ¿ok? Están clasificadas por esto de acá, que se conoce como homología equivariante, P equivariante de un toro D-dimensional. Este toro, pues topológicamente es lo mismo que la zona de Brillouin, pero su interpretación física yo creo que es muy diferente. Y aquí están resultados con algo que en la literatura se conoce como simetrías, fases SPT, ¿no? Que hay mucha literatura en esto. Y aquí es una comparación y pues este trabajo fue publicado en JHEP en 2021. ¿Va? Entonces, bueno, ya para concluir, este es el grupo actual con el que trabajo, ¿no? Este es mi asesor de postdoc en química. También está Alberto Martín Ruiz y Luis Urrutia del Instituto de Ciencias Nucleares y Omar Antolín, que está en el IMATE. Y bueno, y la pregunta es, pues, si podemos hacer también colaboraciones, ¿no? Con gente del CIMBESTAB. Para los que estén interesados, por favor, escriban. Y los dejo aquí con las conclusiones y una disculpa si me pasé un poco del tiempo. Muchas gracias, Daniel. Por favor, les pido que abran su micrófono para agradecerle a Daniel. Gracias. Tenemos tiempo para preguntas. Por aquí tenía una de David. David, no, dejaste por aquí una en el chat. No sé si la quieras desarrollar. Gracias. Una pregunta. En los años, yo diría en los 90, Federico García Moliner, trabajando con sistemas cuasi bidimensionales, desarrolló una teoría de cómo incluir los estados superficiales a partir de un hamiltoniano electrónico que seguía el principio adiabático y la aproximación adiabática del estado sólido. Cómo esta teoría de fases topológicas cambia, introduce o es otra forma de representación de lo mismo que García Moliner hizo
en los años 90 con el formalismo de funciones de Green. Ok, pues bueno, para empezar, tengo que decir que no conozco nada sobre este trabajo, entonces pues no puedo dar una opinión general. De lo que entendí, a lo mejor me pueden aclarar, o sea, es algo un poco distinto, ¿no? O sea, nosotros no es que, o sea, las fases topológicas se expresan a través de las propiedades de los estados de superficie, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de que, el hecho de que en este sistema el número siempre tiene que ser, por ejemplo, en este caso el número siempre tiene que ser 1, quiere decir que si yo muevo un parámetro adiabáticamente, pues siempre voy a tener un estado de superficie, ¿no? Entonces decimos que los estados de superficie están protegidos topológicamente, ¿ok? Porque esta cosa no debe de cambiar, este invariante. El otro, más bien yo asumo que está describiendo en un sistema específico, pues, cómo describir para un sistema si tienes estados de superficie, eso fue lo que entendí. Entonces, pues yo supongo que debería de haber una manera de agarrar estas funciones de Green y tratar de describir cómo detectar este invariante utilizando funciones de Green. Yo sí he visto que hay algunos papers sobre cómo hacer cosas con funciones de Green y cosas, sistemas que tienen estados topológicos, pero no lo conozco muy bien. Nada más que, digamos, no creo que estén peleados. O sea, yo creo que uno describe en general un sistema y el otro está hablando de sistemas específicos cuyos estados en la frontera se comportan de cierta manera. ¿Sí? Eso. Ok, David, ¿querías comentar No, quería hacerle una pregunta. Estos estados superficiales, cuando tú los comparas con los estados volumétricos, que Ajá. es el famoso hamiltoniano de Bloch, bidimensional que tienes, el parámetro que usas para controlar la transición de los estados superficiales a los estados volumétricos es a través del empalme de las funciones de onda del volumétrico con la superficie y que te sale algún tipo de vector de onda que ya está por una condición de frontera limitado a una ecuación trascendente o algo parecido. O sea, digo, es una buena pregunta. Yo no creo que pueda en general dar una descripción explícita, ¿no? De estas, porque por ejemplo aquí ni siquiera les dije cuál hamiltoniano tengo yo, ¿no? Entonces hay unos modelos que son los de que usan condiciones de frontera de estos perdón, un segundo, Atiyah, Patodi y Singer, ¿no? Hay unos trabajos que usan estas condiciones de frontera que no sé si se relacione con esto. O sea, yo creo que sí, ¿no? Pero no sé bien en general cuando uno agarra un sistema específico y quiere calcular cuáles van a ser sus estados de frontera, no sé bien cómo los calculen de esta manera. Entonces la respuesta es que no sé bien. Sí, porque es importante identificar cuál es ese parámetro. Ok. Desde el punto de vista físico. Digo, hay muchos modelos que no, o sea, por ejemplo, aquí se tiene que tomar en cuenta el campo magnético, ¿no? O sea, este sistema tiene campo magnético también. Entonces, lo que hacen mucho es, juntar dos sistemas, ¿no? Distintos y, a ver, ¿cómo digo esto? O sea, sí son las condiciones de frontera, pero no sé si son estas que mencionaste tú y no necesariamente son intrabandas o sea,
los estados de frontera sí tienen que estar entre las bandas, ¿no? Excepto estos aquí, porque se empiezan a conectar, ¿no? Pero tal vez ahí tú sepas más que yo sobre eso, sí, la verdad no tengo más que agregar. Gracias. Eduardo, adelante. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, estuvo muy interesante tu plática. Yo tengo una duda, bueno, quizás ahorita con la pregunta que te estaban haciendo ya más o menos comentaste un poquito, pero de todas maneras me gustaría preguntarte. En el trabajo de Lurie, de teorías topológicas, ya comienza él, después de hacer toda su construcción, a hablar sobre fases topológicas protegidas, y que justamente la construcción de ciertos tipos de haces sobre las variedades en las que se están montando las teorías topológicas permite proteger, esa parte en la que ahí quizás tengo un poquito más la duda, ¿no? Comienza a proteger o comienza a evitar que haya una cierta transición de fase. Así es más o menos como yo lo entiendo. Entonces, más bien, aquí no sé si tú podrías agregar algo, decir algo acerca de estos, de si aquí hay algo de esa construcción, o sea, si aquí están esos haces vectoriales, y si justo en esta imagen que tienes en donde lo que comentaste, que el invariante son estos cruces con el eje que ahí está marcado con K paralela, que justo como nos lo contaste, ¿no? O sea, si hacemos pequeñas deformaciones, de todas maneras la cantidad de cuentas entre intersecciones, entre pendientes positivas y negativas no cambia, o sea, si es el invariante, si eso tiene que ver con esta protección de las fases y sobre todo esta parte del haz vectorial que menciona él. No sé si conozcas algo o si, bueno, cuando con el trabajo con Omar hayan platicado algo de esto y pudieras comentarnos algo al respecto. Sí, o sea, sí, lo que pasa es que, bueno, dos cosas. Una es, el haz vectorial sí aparece en el trabajo de Kitaev, ¿no? Que mencioné. O sea, el trabajo de él es para sistemas que no tienen frontera. Entonces, él como que ignora la frontera y sale teoría K, ¿no? Pero del toro, o sea, de la dimensión, yo aquí le tengo que restar 1 a la dimensión, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está la zona de brillante superficie, pero la dimensión del sistema es 2. ¿Ok? Entonces, en el trabajo de Kitaev, él pues tiene un toro completo y tiene un haz vectorial, y luego él, con distintos argumentos, dice que eso lo puedes interpretar como una clase en teoría K, ¿no? Entonces a él le hubiera quedado algo como K0 del toro completo, ¿ok? Entonces teoría K sí aparece para sistemas que no tienen frontera. Ahí hay detalles muy técnicos o sea, no funciona exactamente, pero por detalles muy, o sea, muy especiales. Y luego, lo otro que mencionaste fue de fases topológicas protegidas, simetrías y el trabajo de Lurie. Ajá, sí, o sea, en su trabajo menciona algo así, entonces no sé si este comentario de las intersecciones se conecte con eso. Ya, bueno, Lurie en particular no ha hecho nada, hasta donde yo sé, no ha hecho nada que tenga que ver con fases topológicas. Sí hizo algo que tiene mucho que ver, ¿no? Con teorías topológicas, teorías cuánticas topológicas de campos, o teorías de campos topológicas cuánticas, no sé cómo lo dirías. Y luego los que sí hicieron algo relacionado, o sea, sí se relaciona tu pregunta bastante, nada más no fue Lurie, ¿no? Hasta donde yo sé, es Mike Hopkins, que está en Harvard, que fue asesor de Lurie, y Dan Fried. Ellos tienen un trabajo para fases SPT, y ahí ya ellos hablan de fases, bueno, que las fases topológicas protegidas por simetría, o sea, tiene uno que tener cuidado en qué quiere decir SPT, ¿no? Y demás, pero ellos tienen una interpretación matemática. Entonces, si tú agarras esas, ellos dicen que están en correspondencia con fases, perdón, las fases topológicas están en correspondencia
con teorías cuánticas topológicas invertibles, ¿no? Eso es lo que ellos dicen. Y estas que estoy describiendo acá deberían de ser casos especiales, ¿no? O sea, como de fases SPT. El trabajo de Omar Antolín y yo fue un poco decir, bueno, pues no queda muy claro de dónde sale esta correspondencia y nosotros mientras tenemos otra propuesta que es como en algún sentido linealmente independiente, o sea, sí intersecciona, ¿no? Hacemos mucho una comparación, pero tampoco están peleadas, o sea, son como dos cosas que pueden verse un poco independientes. Y, y entonces, pues nosotros sacamos este resultado de acá. ¿Vale? Okay. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muy interesante de nuevo. Gracias. Hugo, ¿quisieras abrir tu micrófono? Sí. ¿Sí me escuchan? Muchas gracias, Daniel, por tu plática, muy, muy interesante. Yo justo con esa transparencia te quería preguntar si tenías alguna, o tenían alguna idea intuitiva de por qué, digamos, al meter la interacción, que entiendo que fue tipo colombiano, por lo que mencionaste, cómo cambia, digamos, la descripción en teoría acá a una descripción en cohomología equivariante, que fue la que obtuviste. Sí. Entonces, Ajá. Ok. Entonces, digo, me parece como muy interesante, como que aun que uno esté metiendo interacciones, las fases sigan siendo como caracterizadas por invariantes topológicos que bueno, no eran las que originalmente tenían, como la teoría acá, pero hay otras, como estos grupos de cohomología equivariante, que están jugando un papel aquí. Entonces, si había alguna idea intuitiva, porque, digamos, meter interacción, pues algo ya bastante físico, ¿no? Okay. Entonces, no sé si tendrías algún comentario. Sí, no, muchas gracias por esa pregunta. La idea intuitiva es la siguiente, más o menos. Cuando uno dice, mira, voy a usar el hamiltoniano sin interacción, ¿no? Entonces, uno agarra y tiene, pues tiene o sea, tiene, a ver si puedo, a lo mejor con esto es más claro. O sea, yo agarro y tengo mi hamiltoniano sin interacción, ¿no? Y entonces, pues están y se forman las bandas, ¿ok? Y luego yo relleno mis bandas, ¿ok? Entonces, el haz vectorial que se asocia, por ejemplo, en el caso del trabajo de Kitaev, son las funciones de onda, ¿ok? Que están asociados con los niveles que están abajo de la energía de Fermi. Entonces, si me salto un par de diapositivas y quito este caso, ¿no? Y entonces pienso aquí y digo, pues yo tengo una función de onda para cada K, ¿no? Tengo una función de onda asociado a estos valores del espectro del hamiltoniano, ¿no? Y entonces, con esos espacios vectoriales, pues estos varían continuamente con K, y estos forman como un haz vectorial. Y ese haz, pues puede tener, pues, de dimensión, el número de bandas que haya abajo de mi energía de Fermi, ¿ok? Entonces eso forma un haz sobre el toro de, pues, la dimensión, la que sea el número de bandas. Y lo que nosotros hicimos, ¿no? Es, ahora en nuestro caso, con lo que hice con Omar Antolín, solo hay, tomamos la función de onda de muchos cuerpos, ¿sí? O sea, la función de onda de muchos cuerpos, y lo que hicimos fue descomponerla igual en este toro. Entonces hay un vector para cada K igual, ¿no? Pero ahora es de una sola, o sea, es un solo vector porque es una sola función de onda de muchos cuerpos. Okay. Pero de alguna manera el hamiltoniano con la interacción factorizó. Ajá, con la interacción
factoriza y entonces sus funciones de ondas asociadas pues tienen que también satisfacer como un teorema de Bloch generalizado, ¿no? Y entonces sale esto y entonces tiene uno esta función de onda por cada punto de esta traslación, ¿no? Tendría que escribirlo con más cuidado. Sí. Pero entonces el punto es que estos son haces de una sola dimensión, P equivariantes, mientras que en teoría acá uno tiene pues haces de mayor rango, ¿sí? Sí. Y entonces lo que está pasando aquí es que el hecho de excluir la interacción hace que yo no pueda conectar dos sistemas que tienen, digamos, la función de onda de muchos cuerpos, pues tienen bandas distintas, entonces yo no las puedo como conectar a esas funciones de onda, nada más por el número de bandas. Y la interacción parece que está destruyendo como esa noción y permite pegarla, ¿ok? Entonces, eso es como la idea. Ok. Intuitiva, pero gracias por una... Sí, no, gracias a ti por la respuesta. Muchas gracias, Hugo. Eloy, adelante. Gracias. O sea, creo que mi pregunta ya la respondiste. O sea, mi duda era con respecto a si esta dimensión se refería a la dimensión espacial, pero por lo que acabas de decir, se refiere a las dimensiones de los toros que forman la zona de Brillouin, ¿no? Sí, la D aquí, bueno, sigue siendo igual la dimensión espacial en este caso porque es aquí me faltó poner que era, o sea, es una buena pregunta. Aquí es para sistemas periódicos. Entonces, aquí la D sí es la dimensión, la D siempre es la dimensión, y en este caso, la D, aquí pongo D-1, ¿no? Porque en sistemas con fronteras sí le tienes que quitar como un pedazo. Entonces, es la dimensión espacial. Sí, la D es la dimensión espacial. Pero entonces, ¿cuál es la motivación? O sea, ¿hay una motivación a lo mejor matemática para hacer eso? ¿O a lo mejor hay algo de interés físico también donde conviene poner una dimensión que no es la bidimensional o tridimensional o a lo mejor unidimensional también, que son de interés en materia condensada? Bueno, este resultado pues es que lo probamos para de cualquier dimensión, o sea, es cierto, esto es para cualquier dimensión. En particular, los más interesantes sin duda son 0, 1, 2 y 3, ¿no? Esas 4. De hecho, aquí en esta tabla, ¿no? Pues solo pusimos 3 y por ejemplo, o sea, aquí, aquí hay un estado de borde en dimensión D igual a 1, ¿no? O sea, esto es como, que es un Kitaev wire, creo que es, si no me equivoco. Y es para sistemas que tienen simetrías de agujero partícula, ¿no? Entonces, superconductores unidimensionales creo que son con una frontera, hay un estado de borde ahí topológico. ¿Sale? Oye, y relacionado con eso, cuando dices que la interacción que usas en D dimensiones es Coulomb, ¿te refieres a Coulomb en D dimensiones o te refieres al potencial que normalmente usamos como Coulomb? D dimensiones sería 1 sobre, el potencial sería 1 sobre D-1 o algo así, ¿no? O la fuerza 1 sobre D-2. Esa es una muy buena pregunta. Resulta que no, o sea, mientras dependa solo de la distancia, ¿no? O sea, ustedes pueden poner una función que depende de la distancia, me da, o sea, creo que sí da igual, ¿no? Porque el truquito aquí que usamos, o sea, gracias por tu pregunta, el truquito aquí que usamos es que la distancia es invariante bajo traslaciones de las coordenadas de todas las partículas, ¿no? Entonces, o sea, no importa si va como R a la D, D a la -1, el que uno quiera, mientras el potencial sea, perdón, la interacción sea invariante bajo eso, esta cosa lo toma en cuenta, digámoslo así. Entonces el resultado va más allá de Coulomb. En principio puedes tener un decaimiento con cualquier potencia. Sí, digamos, sí, nada más que o sea, no es cualquier interacción. Por ejemplo, creo que hay interacciones en las que hay algo como, o sea, en las que hay screening, ¿no? Y entonces ahí depende de un punto fijo y cosas de estas que a lo mejor esos no están involucrados, pero sí es para cualquier. Yo decía Coulomb nada más
lo que uno piensa cuando uno piensa en interacción en electrones, ¿no? Pero pues se pueden probar de distintos tipos. Ok. Muchas gracias por tu charla, Daniel. No, gracias por tus preguntas. Gracias, Eloy. Si alguien tiene alguna duda, no ha podido alzar su mano, creo que las que están alzadas ya preguntaron. Por favor, abran su micrófono. Si no, David, creo que está abierto tu micrófono. No, yo abría micrófono solamente. Ok. Si tienen alguna duda, por favor, abran su micrófono. Daniel, yo propiamente no tengo preguntas, salvo este último slide donde comentas tus colaboraciones. Yo particularmente conozco a Luis, trabajando en simetrías fundamentales, ¿no? Y trabajando bastante en la parte de partículas y campos. ¿Podrías comentar un poco cómo es tu colaboración con él? Sí, pues digo, en estos, o sea, bueno, sobre todo estamos trabajando en cosas como semimetales de Wien, ¿no? Y pues se ha encontrado en muchos de estos sistemas que tienen relaciones de dispersión relativistas, ¿no? O sea que este K, este momento cristalino, se comporta como un momento para muchos propósitos. Y entonces, pues uno puede tratar de usar teorías de altas energías, ¿no? Que describen estas relaciones de dispersión. Y también, pues, en particular el profesor Urrutia hace cosas que rompen, o sea, teorías de altas energías, pero que rompen con la invariancia de Lorentz, ¿no? Entonces, en estos materiales, aunque se puede tener estas relaciones de dispersión relativistas, pues uno puede ver qué pasa si rompo, ¿no? Si uso una teoría de altas energías, pero que rompe esta simetría, y ver cómo esto se puede describir en los materiales, ¿no? Entonces debería de ser mejor porque, pues a veces estas relaciones de dispersiones precisas solo aplican para casos muy específicos y pues uno quiere ver qué pasa si varían, ¿no? Entonces, pues en eso, así estudian ellos estos materiales, nosotros los estudiamos yo con topología algebraica, ¿no? Y pues vemos la intersección. Gracias, Daniel. Bueno, yo espero que logres encontrar aquí en Simvestab varias colaboraciones. Tengo Eloy acá en la mano. Eloy, ¿quieres comentar? Yo tengo una pregunta así muy pedestre. ¿Qué libro le recomendarías a los físicos para aprender topología algebraica? Ya, pues sí, es una buena pregunta. Entonces, sobre todo los que están interesados en aplicaciones como esta, por ejemplo, ¿no? Sí, A lo mejor en otras sabemos que hay... Sí. Por ejemplo, en física, creo que el mejor libro que he visto es uno que se llama Differential Forms in Algebraic Topology de Raúl Bott y tú, Loring tú. Y pues es que ese le entra a través de formas diferenciales. Entonces, pues por ejemplo, el teorema de Green, Gauss y Stokes y todas estas cosas se pueden entender usando esto, ¿no? Ahora, digamos, pues tampoco es para aprenderlo muy bien, ¿no? Porque si no consume mucho tiempo. Pero yo diría que si uno lo ve como a grandes rasgos, pues sí se da una buena idea de los primeros capítulos, sobre todo, ¿no? Y teoría acá hay un libro de introducción que no está completo, pero de Hatcher, que yo creo que es el más accesible también. Entonces, el que recomendé de Bott es para cohomología, ¿no? Y el de Hatcher es para teoría K. Ok, muchas gracias, Daniel. Ok. Me permito opinar al respecto. El libro de Bott es para adultos. Un libro que me parece más accesible es el de Charlie Nash, que fue huésped de nuestro departamento, y Siddhartha, Topology and Geometry for Physicists. El de Bott
Nash y Sen. Me parece muy... Pero es demasiado avanzado. introductorio el de Nash, ¿no? Sí, Ese es demasiado introductorio. demasiado para ti. Bueno. Puede ser, yo no lo conozco, sí, claro, yo solo recomiendo el de Bot por es cierto, sí es para adultos. Lo que pasa es que no conozco muchos libros que usen formas diferenciales, que es a lo que he visto que a la mayoría de la gente que está en física es lo que le gusta, ¿no? O sea, si uno le habla de complejos de cadena nada más y de homología singular y estas cosas y les parecen demasiado fuera, pero si uno les habla de cálculo, pues ya les parece más interesante, normalmente no. Pero sí, si hay algún libro más básico que tenga formas diferenciales, sin duda, gracias por la recomendación. Está el libro de Nakahara también, nada más que, bueno, hay que tomarlo como guía nada más, pero pues hay que complementarlo. Y con respecto a Charles Nash, está otro libro más avanzado que se llama Differential Topology and Quantum Field Theory, también que está mucho menos elemental que el de Nash y Sen, el que mencionaron aquí. Ok, Pero, gracias por la recomendación. Yo ese no lo he leído, entonces pues luego le echo un ojo y tal vez cambio mis recomendaciones a futuro. Quizás yo quisiera agregar ahí a la recomendación de los profesores el libro de Differential Topology de Guillemí y Pollack. Es un libro que inclusive a nivel maestría se usa, y yo lo he visto tanto en cursos de matemáticas como en algunos comentarios en cursos de física, y me parece que es un libro introductorio, pero bastante formal. Entonces, también para compañeros que quisieran, y justamente lo hace desde formas diferenciales, o sea, empieza a hablar sobre topología algebraica, cohomología de Derram, que justamente es la parte que conecta con todo lo que nos comentó Daniel, y lo hace desde ese punto de vista, o sea, nada comparado con multitud. O sea, ese libro, sí, como dice el profesor Ricardo, es como para adultos, pero ese es también bastante accesible, creo yo. Ok, pues gracias. Gracias a todos por los comentarios y sugerencias. Muchas gracias a todos igualmente por sus comentarios. Gracias por la charla y saludos a Luis, por favor. De mi Ok, sí, claro. Sí. Perfecto. Si alguien más tiene alguna pregunta, comentario. Sí, es que tengo mano levantada, pero creo que no se ve. ¿Perdón? Tengo mano levantada, pero creo que no se ve. A lo mejor nos llamamos igual, se confunde. No sé, ¿quién habla, perdón? Sí, acá, Daniel, otro Daniel. Adelante, Daniel. Hola, mucho gusto. Tengo una duda. En geometría diferencial hay un resultado muy bonito, el teorema de Gauss-Bonnet, que pues, nos permite como detectar invariantes topológicos a partir de información puramente geométrica, ¿no? Como la curvatura, uno integra y obtiene un invariante. Mi pregunta es si los invariantes que obtienen en sus trabajos a lo mejor se pueden obtener también por integración de alguna curvatura generalizada, así como el resultado de Gauss-Bonnet. Sí, es una gran pregunta y sí, si tú buscas el libro que se llama, perdón, no el libro, ya hay muchos libros a estas alturas, pero hay el artículo original de Atiyah que se llama Spectral Asymmetry and Riemannian Geometry, hay como cinco, o sea, se llama así, Spectral Asymmetry and Riemannian Geometry es de Atiyah, Patodi y Singer. Y hay el 1, 2, 3, 4 y 5, creo que es en el 3. Y ahí en general lo discuten. Lo que pasa es que no es digo, sí, no, o sea, no es tan directo, no es tan fácil, ¿no? O sea, sí hay que meterle un poco de ganas para entenderlo. Sí es un salto, o sea, yo diría, la idea como a grandes rasgos es la misma, pero los detalles técnicos pues ya se ponen chonchos, ¿no? Y no sé yo debería de saber de más libros tal vez donde lo hagan un poco más digerible, pero creo que no, porque la mayoría de los libros que yo veo más bien lo generalizan, lo hacen más complicado. Y Atiyah escribe muy bien. En general yo recomiendo leer artículos de Atiyah, incluso sobre libros más nuevos a veces.
Entonces, sí es una muy buena pregunta y sí hay. Sí, es que justamente como comentaba, cuando se involucra el cálculo, pues ya como que los físicos como que ya los sentimos como más accesible, ¿no? Entonces sí, pues me interesa esa parte, ¿no? Pero muchas gracias. Oh, no, de nada, gracias por tu pregunta. Muy bien, muchas gracias. Eloy, solamente veo tu mano alzada. No sé si querías comentar. Creo que no. Entonces, No, sorry. espera, Okay. Déjenme, antes que acaben, déjenme agradecerle a todos, ¿no? Por su asistencia y sus preguntas que estuvieron excelentes. Muchas gracias. muchas gracias a ti, Daniel. Ricardo, ¿querías comentar algo? No, nada más saludarlo, aplaudir. Bueno, muchas gracias. A Daniel. Pues, muchas gracias a todos por estar por acá. Me despido, pues nos despedimos por ahora y nos vemos la próxima semana a la misma hora. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego. Luego, chao.